que vamos a grabar, ¿no? Vamos a compartir pantalla nuevamente. Ya. Cuando hay confusión en el tema de impuestos, ¿sí? Generalmente nosotros como contribuyentes no podemos acceder a ese tipo de condonación o liquidación de nuestro impuesto. ¿Por qué razón? Porque eso se da en la siguiente circunstancia. Imaginémonos que una persona debía impuestos al fisco por su inmueble, ¿no? Debía 5 años de impuestos. Y esa persona no pudo cancelar sus impuestos en forma oportuna. Entonces, el fisco procedió de acuerdo a procedimiento, a decir, bueno, señores, ustedes tienen que pagar su impuesto, no paga, le mandan una resolución determinativa, no paga, como no paga, se van a un remate del bien, y el fisco se queda como dueña del inmueble para resarcir esas deudas que tenía ese contribuyente con el fisco. Entonces, ese inmueble, ¿no?, tenía deuda con el fisco, pero al pasar la propiedad de ese bien al fisco, el fisco no puede ser deudor de sí mismo. Entonces, esa deuda se extingue por confusión, ¿sí? Porque en este caso, el fisco no se puede cobrar a sí mismo ese impuesto. Entonces, se extingue la deuda porque asume la propiedad de ese inmueble el fisco y por tanto desaparecen las deudas que surgieron producto del no pago del contribuyente. Ese es cuando existe confusión, ¿sí? Entonces, ahí vemos acá cuál es la confusión. Comparación no existe ese término dentro de la ley tributaria, ¿no? La prescripción es cuando la administración tributaria no se ha hecho presente para cobrar esa deuda dentro del tiempo establecido. Entonces, como no hizo ninguna diligencia para realizar el cobro, entonces es que ahí existe a ver un momentito. Existe una extinción de la deuda. Vamos a ver acá. ¿Qué pasa aquí? ¿Me están escuchando, por favor? Quiero que me confirmen si me están escuchando. Sí, Licen, se escucha. Ah, ya. Bueno, está bien, gracias. Entonces, por ese motivo hay extinción de la deuda. ¿Cómo podemos extinguir? Acuérdense, extinguir quiere decir que desaparezca, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son las formas como nosotros podemos deshacernos de esas deudas. También la condonación. ¿Se acuerdan ustedes del perdonazo? Cuando hubo el perdonazo que no se pagaban ciertos impuestos, que los intereses y todo iba a haber un descuento de un 80%. Esa condonación tiene que hacerse a través de una ley. Entonces, si no hay ley para condonación, entonces no existe, ¿sí? Entonces,
Solamente mediante una ley se puede proceder a la condonación de las deudas, ¿ya? A ver, otra pregunta más. Vamos a ver cuál otra pregunta más es. Y vamos a ver aquí. Ay, caramba. Uy. A ver, un momentito. Listo. Luego tenemos aquí otra. A ver. Dice, las patentes municipales con autorizaciones destinadas a aportes para servicios en beneficio, con beneficio del municipio. Entonces, la respuesta correcta es realización de actividades, las patentes municipales con autorizaciones, ¿no? ¿Qué son las patentes? ¿No? Entonces, son autorizaciones para la realización de actividades económicas. Cuando nosotros decimos, anda, paga tu patente de tu negocio. Entonces, es el que nos dan ese certificado de inscripción. Y cada vez que nosotros hacemos es para actividades económicas, ya sea que tengamos un almacén, una empresa, una tiendita, ¿no? Un restaurante. Entonces, esas actividades las- nosotros las pagamos a través de actividades económicas. Vamos a ver otra más. Dice, la alícuota del RC-IVA es del 13%. Del RC-IVA es del 13%. ¿Verdadero o falso? A ver, la alícuota del RC-IVA es del 13%. Sí, Lice. Ya. Ay, creo que aquí también tengo un error acá, ¿no? Era verdadero. Sí, Sí, Lice, por eso y justamente por esa razón le había dicho que mejor lo revisemos pregunta por pregunta. ya, está bien, está bien. Muy bien. Me parece bien. Entonces ahí tienen otra pregunta más. ¿Sí? Sí. Ya, está bien. Ah, está muy bien. Y luego tenemos esta otra. En el régimen simplificado en Bolivia pertenecen a las personas naturales y jurídicas cuyo aporte máximo de capital es de 60.000 bolivianos. Cuando nosotros hablamos del régimen simplificado, estamos hablando solamente de personas naturales, no sociedades. O sea, una SRL no puede pertenecer a un régimen simplificado. Entonces, solamente le corresponden a las personas naturales, no a las personas jurídicas. Y una persona jurídica es una SRL, una SA, una sociedad en comandita por acciones. Solamente son a las personas naturales, ¿ya? Por más que tengan 60.000 bolivianos, pero al ser una persona jurídica, ya automáticamente lo exime de pertenecer al régimen simplificado, ¿ya? Entonces, ya, entonces tenemos dos preguntitas que hay que corregirlas, que tienen 1 punto y 25 más. Entonces ustedes le van a sumar ahí 1.25, ¿sí? A su evaluación. Entonces, vamos a ir aquí. ¿Qué habrá pasado con Elizabeth? Parece que accedió y después no pudo acceder nuevamente al... ¿No está Elizabeth en la reunión en este momento? Elizabeth. A ver.
Elizabeth no está en la reunión. Anselma. ¿Y Anselma? ¿Cómo le fue a Anselma? A ver. Anselma, parece que le ha ido bien, ¿no? Le ha ido 13 más 1.25. Aumentenle el 1.25 a su evaluación y con eso ustedes van a tener su nota de su evaluación. Vamos a ver otro. ¿Quién más quiere que revise el tema de su evaluación? A ver. ¿Quiénes están por acá? A ver. Madeleine, Trinidad, Gilda. Sí, Lisa. Madeleine, ¿revisamos su evaluación? Sí, Lisa. Muy bien, así me gusta. A ver, la empresa Sol Naciente se dedica a la comercialización de computadoras, ¿no? ¿Qué entendemos por alícuota? Alícuota siempre es el porcentaje. Acuérdense, yo no sé por qué le complican tanto la vida a uno, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos a la terminología que establece la norma, porque si no, no le vamos a entender, ¿sí? Entonces, la alícuota es lo mismo del porcentaje, ¿sí? ¿Qué porcentaje? Alícuota es sinónimo de porcentaje de un impuesto, ¿ya? Entonces, la alícuota en este caso del impuesto a las transacciones es del 3%. Cuando nosotros hablamos de tributo omitido, significa cuánto es el impuesto que no pagamos. Ese monto, ¿sí? Entonces, sobre eso nosotros sabemos que el impuesto a las transacciones se calcula sobre las ventas, ¿no? Entonces decimos, ¿cuáles son la base imponible? ¿Sí? La base imponible son las ventas, sobre el cual nosotros vamos a calcular el impuesto. Entonces decimos, ¿cuánto vendimos? 248.700. Sobre ese monto, nosotros vamos a aplicar la alícuota, que es el 3%, porque le corresponde el 3% al impuesto a las transacciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el impuesto? El impuesto, vamos a calcular y decimos que son 7.461. ¿Por qué? Porque calculamos el 3% sobre los 248.700. ¿Sí? Eso es nuestro impuesto, nuestro tributo omitido. ¿Sí? El impuesto o tributo omitido, ¿por qué? Porque no lo pagamos. ¿Sí? Entonces, al no pagarlo, se convierte en un tributo omitido. ¿Sí? Bien. Luego dice la base imponible. Bueno, ya hemos visto cuál es la base imponible. La forma de extinción. Hemos dicho que las formas de extinción son por pago, por confusión, por condonación, ¿no? Yo te doy de comer y no te cobro. Entonces, todo eso son las formas como nosotros podemos deshacernos de esa deuda, ¿no? Para el fisco, para el fisco no es decir a mal pagador hasta piedra se le recibe, ¿no? El fisco no dice eso, ¿no? El fisco dice usted me paga, ¿no? En dinero, o si usted no me paga, yo voy a tener que tomar en cuenta todos los bienes que son de su propiedad. Y si usted no puede pagarme, lamentablemente me voy a quedar con sus bienes para poder compensar la deuda que usted tiene conmigo. Entonces, ese es el inconveniente, ¿no es verdad? Entonces, el fisco dice, bueno, o usted me paga con dinero o por último, los bienes que usted tiene yo le voy a
me voy a apropiar. Así de sencillo, ¿no es verdad? Para las personas que no tienen bienes, el fisco se ve en graves problemas, ¿no? De poder cobrar. Pero tiene otros mecanismos también. El plazo. El plazo, el vencimiento, dice, es de 15 días de cada mes. Quiere decir que ese impuesto a las transacciones, yo tengo, después de la fecha de vencimiento, tengo 15 días para pagar. Porque en caso que yo me pase un día más, ya se convierte en un tributo omitido y por consiguiente ya conlleva una serie de deudas tributarias. Todo lo que, si al otro día pasa, ya es un tributo omitido y eso se convierte en una deuda tributaria porque tengo que pagar intereses, multas, mantenimiento de valor. Entonces, cuando no lo pago en forma oportuna, ese tributo se convierte en una deuda tributaria y yo debo cancelar todo lo que conlleva esa deuda tributaria. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que tenemos que nosotros saber distinguir. ¿Ya? Bien, seguimos con Madeleine. ¿Dónde está Madeleine? ¿Qué pasó? Madeleine. Aquí está. Aquí vamos a ver. La alícuota del IVA es el 13%. El 13%, sí, ha habido un error acá. El IUE es un 25%, pero es anual. ¿Ya? Y el impuesto a las transacciones es el 3% mensual. Muy bien. Ahí vamos a corregir la parte de lo que es el IVA. Vamos con la siguiente respuesta. Por el faenado de ganado es necesario pagar, hemos dicho que es la tasa municipal. Ese es lo correcto, ese es el nombre. ¿Ya? Antes, hace muchos años atrás, eso se llamaba el impuesto a la corambre. Por eso es que se quedó con esa, la mayoría de las personas dice como un impuesto municipal, porque el impuesto a la corambre, ¿ya? ¿Qué es corambre? A ver, vamos a buscar un poquito qué significa corambre para que nos quede corambre. ¿Sí? Corambre. A ver, vamos a ver. Corambre. Es un... el cuero es. Porque por cada... significaba el término del... ¿Cómo se llama? Del cuero del animal faeneado, ¿no? A eso se refería el impuesto a la corambre. Vamos a ver aquí. Ahora sí me acuerdo. Corambre. Significado. Significado. ¿Ya? Corambre. Conjunto de cuero o pieles. Es un reglamento que nos da noticias acerca de piel de algún animal. Entonces, por eso decían el impuesto a la corambre y se quedaron muchos con el tema de que debería ser un impuesto municipal, ¿ya? En cambio ahora ya es una tasa municipal. ¿Dónde estábamos, Madeleine? Aquí está. Dice, las patentes municipales con autorización están destinadas a, entonces, realización de actividades económicas. Siempre las patentes municipales están relacionadas a lo que son actividades comerciales, ¿sí? Una patente municipal. Otra vez Madeleine, vamos a ver acá.
La alícuota del impuesto al valor agregado es del 3%. Uy, del impuesto al valor agregado es del 3%. Es el 13%. ¿Qué pasó acá? Me han hecho caer ustedes, ¿no? El impuesto al valor agregado es el, tienen ustedes. ¿Cuánto es el impuesto al valor agregado? ¿Cuál es la alícuota del impuesto al valor agregado? Es del 13%. Ah, me estaban haciendo caer ustedes, ¿no? A ver, vamos a ver. No era ahí. Vamos a ver aquí. Vamos a revisar aquí. Ah, es del RCIVA. Ah, ya, está bien. Los plazos, está bien. Y... ah, ya, está bien. Es que le has tocado diferentes preguntas a cada uno. Listen, Sí. por ejemplo, en las alícuotas de los impuestos, a mí solamente me tocó impuesto de valor agregado. Los dos, digamos. Ya. Entonces ahí era el 13%. La alícuota del RCIVA sí es del 13%. Ese sí concuerdo de que esa está equivocada. Pero aquí usted tenía el impuesto. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver aquí. Tengo la alícuota del RCIVA. Así, ese está bien. Anselma, ¿no? Es el 13%, dice. Esa es la pregunta. La alícuota del RCIVA es el 13%, dice. A ver, vamos a ver aquí. La pregunta es esa. La alícuota del RCIVA es el 13%, dice. No. Sí, esa está correcta. Esa está Sí, correcta pero porque yo es me el equivoqué. 13%. Sí. Por ejemplo, en eso yo, o sea, en eso yo puse verdadero, pero me Sí, salió mala, digamos. Estaba claro. bien eso. Sí, esa está correcta. La Esa está pregunta correcta. 6. Sí, está correcta. Lo que usted me dice es correcto. Soy yo la que he tenido el error. ¿Ya? Entonces, esa está bien. Lo que sí, algunos me pusieron que el del IVA era del, a ver, los plazos de los impuestos, vamos a ver esta vez. Los plazos de los impuestos son perentorios, quiere decir que no son negociables, son ya establecidos. Significa que se puede pagar cuando el contribuyente así lo decida. ¿Será que el contribuyente decide cuándo va a pagar sus impuestos? No, No, entonces es falso. falso. Sí. Exacto. ¿Ya? Eso está establecido por ley. Sí. Vamos a ver otro. La base imponible es el monto a pagar de un impuesto. La Ahí yo base, me quité la base imponible es el monto sobre el cual se va a gravar el impuesto, ¿no es verdad? Entonces, aquí es falso. No, la base imponible no es el monto a pagar del impuesto, sino sobre lo que se va a calcular el impuesto. ¿Sí? En eso yo me confundí. Yo decía, la base imponible es lo que vamos a pagar del impuesto. O sea, de lo que vamos a sacar el porcentaje y ese impuesto se va a pagar. O sea, yo era así craneando y dije, claro, es un monto que tenemos que pagar. O sea, yo era así. Ahí me equivoqué yo. Bien. Fíjense Ajá. cómo nos sirve a nosotros para interpretar bien qué es lo que a veces estas preguntas que, o sea, ¿qué es la base imponible? ¿No? ¿Qué es el impuesto? ¿Qué es la alícuota? Esos son conceptos que debemos manejar nosotros, que tenemos la visión de en la parte tributaria relativa a nuestra carrera. Es lo que tenemos que dominar bien. O sea, no podemos nosotros dudar de los conceptos. ¿Sí? Son hilos
bastante finitos que tenemos que saberlos distinguir. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver otras preguntas por acá. ¿Quién es más? Anselma. Ya la base imponible. Vamos a ver, del RCI, ese está bien. Los plazos, ya. La base imponible se monta a pagar de un impuesto. Listo, vamos a ver. Hay otras por acá que seguramente. Ya. Impuesto nacional. A ver, el paneado es una tasa municipal. En eso creo que 2 o 3 nomás le acertaron, ¿no? Ay, listo. Ahí yo me chiqué. La alícuota del impuesto al valor agregado. Miren ustedes. La alícuota del impuesto al valor agregado es del 3%. No, pues es falso porque el impuesto al valor agregado es solo el 13%. ¿No? Entonces, media malintencionada la profe, ¿no? En hacer sus preguntas. ¿Se han dado cuenta ustedes? Un poco malintencionada la profe, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Pero tenemos que manejar bien los conceptos. ¿Ya? Bien. Bueno, resulta, ¿alguien más que quiera que revise su examen? Sí, ya lo más? revisó de nosotros, ya sabemos, ya le hice. Ya. ¿Quién? Anselma. Anselma. Muy bien, Anselma está por aquí, Anselma. Creo que está mal, no sé cómo estará Lisa. A ver, vamos a ver en qué ha fallado. Vamos a ver, esta no tiene uno. Ya. Este de aquí, vamos a ver qué pasó. El tributo omitido. El tributo omitido es lo que nosotros calculamos del impuesto. Tenemos la base imponible, que es sobre lo que nosotros vamos a calcular el impuesto. Luego tenemos la alícuota. Entonces, la base imponible, ¿sobre qué vamos a calcular nuestro impuesto? En este caso son sobre las ventas, ¿sí? Y aplicamos la alícuota del 3%. Ese resultado para nosotros es, como no ha pagado su impuesto, entonces decimos, ese es el tributo omitido. Eso es lo que no pagó. Se estaba haciendo, como se dice, hecho el olvidadizo, ¿no? Entonces, ese es el tributo omitido. La deuda tributaria, hemos dicho que es el conjunto de el tributo omitido más todo lo que se le ocurre a la administración tributaria castigarnos por no pagar nuestro impuesto. Esa es la deuda. Entonces, tenemos que saber distinguir lo que es tributo omitido de lo que es la deuda tributaria. ¿Sí? Como no pagó, dice, ¿no? Según las ventas, no canceló el impuesto a las transacciones. Entonces, ese es su tributo omitido. ¿Verdad? Bien. Vamos a Anselma. Vamos a revisar. Anselma. Listo. Aquí vamos a ver. Ay, seguro que es la corambre. La patente municipal. El faenado de ganado es necesario pagar, ya hemos dicho, la tasa municipal. ¿Sí? La patente municipal se paga por las actividades económicas. ¿Sí? Ya sabemos eso. Vamos, Anselma. Otro, ¿dónde está? Uy. Aquí está, Anselma. Aquí. ¿Qué dice aquí?
Los impuestos nacionales son régimen agropecuario unificado, impuesto a la transmisión gratuita de bienes, impuesto al valor agregado, impuesto a las propiedades inmuebles no, impuesto a los consumos específicos sí, impuesto a las transacciones de bienes inmuebles y vehículos automotores. ¿No? Entonces, las respuestas correctas son el impuesto al valor agregado, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, el régimen agropecuario e impuesto a los consumos específicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos faltó acá? El régimen agropecuario unificado. ¿Sí? Y también esto, la transmisión de bienes y vehículos automotores, eso no corresponde. Entonces nos faltó una respuesta, ¿no? Esta es la respuesta 3. Vamos a ver, Anselma. Aquí. Vamos a ver cuál falló también. Las patentes municipales son con autorizaciones destinadas a la realización de actividades económicas. ¿Sí? Los aportes para servicios en beneficio con beneficio del municipio, ¿no? En este caso son cuando son aportes especiales, ¿verdad? Entonces no corresponde eso. Y vamos con esta otra. Los plazos de los impuestos son perentorios, significa que se pueden pagar cuando el contribuyente así lo decida. No, es cuando la ley lo establece, ¿verdad? Cuando la ley lo establece. Porque si no, no hubieran pues deudas tributarias, ¿no es verdad? Ahí este ya está. Este otro. Ya, y aquí. La base imponible es el monto a pagar de un impuesto. Uy, esta, ¿no? No es el monto a pagar de un impuesto. Es el monto sobre que se calcula el impuesto. ¿Sí? Y por último, vamos a ver acá. El régimen simplificado en Bolivia. Ah, no, ese es de otro. Ya, Anselma, vamos a ver qué respondió aquí. Ah, muy bien. Régimen simplificado solamente es falso. ¿Por qué? Porque solamente le corresponden a las personas naturales, no a las SRL, no a las tipos de sociedades comerciales. Muy bien, perfecto. Estamos muy bien. Bueno, vamos a ver algo muy interesante hoy día relativo a lo que es las deudas tributarias, ¿no? Las deudas tributarias nosotros podemos, cuando es un impuesto, nosotros podemos calcularlo o también podemos presentarnos a las oficinas de tributación, ¿sí? Entonces, pero impuestos nacionales, todo lo que se refiere a impuestos, ya sea por cualquier tipo de impuesto, nos ofrece a nosotros una herramienta que es la calculadora tributaria, en el cual nos permite a nosotros conocer cuánto es nuestra deuda de acuerdo al impuesto que nosotros adeudamos. ¿Sí? Quiere ver, Trinidad. A ver, déjenlo pues ver a clase, ¿no? Quiere saber quién es el que quiere ver la clase. Bueno, vamos a ver entonces nosotros en este momento cómo podemos acceder a nuestra calculadora tributaria para conocer cuántos son nuestros adeudos tributarios, ¿sí? Entonces, vamos a irnos nosotros a
Vamos a ver aquí. Vamos a cerrar esto y vamos a ver nuestra. Vamos a irnos a la página de impuestos nacionales. De impuestos nacionales. Servicio de impuestos nacionales. Bien. Nosotros vamos a ingresar a esta página, ¿sí? Y aquí vamos a ingresar, vamos a irnos a nuestra calculadora tributaria. O directamente podemos ir aquí también. Podemos aquí registro, normativa, normación, oficina tributaria. Podemos ingresar acá. Consultas, dependientes, registros, espectáculos. Ya, portal de trámites tributarios. Aquí vamos a ver. No, también podemos, si no podemos ingresar acá, también podemos ingresar aquí a la calculadora tributaria Bolivia. Directamente, ¿sí? Aquí. Directamente. Entonces aquí nosotros colocamos nuestro NIT. Ya vamos a buscar un NIT de una empresa cualquiera. Vamos a ver aquí, yo tengo una factura de una empresa. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, tengo este NIT. Sí o sí tenemos que poner NIT 33, 100, 40, 28. Listo. Y luego colocamos el periodo fiscal. ¿Qué año? Vamos a suponer que debemos un impuesto a nosotros del año 2021. ¿Sí? ¿De qué mes? Del mes de febrero. Febrero. Mes 2. ¿Sí? Tipo de contribuyente. Es una persona natural. Automáticamente impuestos nacionales. Este número de NID dice que es una persona natural. ¿Sí? ¿Qué impuestos debe? A ver, vamos a suponer que vamos a el impuesto a las transacciones. Debe un impuesto a las transacciones y ¿en qué formulario pagamos? En el 400. La fecha de vencimiento según este número de NID, fíjense que es termina en 8, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos 13 más 8, 21. Y el 21 seguramente ha sido domingo, entonces tenemos que pagar el día 22. ¿Cuándo vamos a pagar esta deuda? La vamos a pagar mañana. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto es lo que nosotros hemos establecido que debemos al fisco? Supongamos que sean 1.520. Ojo, esto no queda grabado en la administración tributaria. ¿Sí? ¿Pagamos nosotros fuera de plazo o dentro de plazo? Si pagamos fuera de plazo, bien, entonces vamos a ver cuánto, caramba, calcular. Vamos a calcular aquí, se está realizando el cálculo con esto, dice, y vamos a ver cuánto ha sido nuestro el pago de este tributo. A ver, calcular. Listo. Aquí está, fíjense, la deuda tributaria actualizada. Vamos a compartir aquí con ustedes. Espérenme un momentito. Vamos